El título de mi enseñanza hoy se llama La potencia, porque vamos a ver estos versículos que habla de cómo la potencia de Dios en nosotros, y vamos a enfocarnos un poquito en eso que Dios tiene para nosotros. Déjeme contarle que hace algunos años, no sé si algunos... ¿Quién es el más grande de aquí de la iglesia? Sarita, usted es la mayor, ¿verdad? De aquí de la iglesia. Sí, es la mayor de la iglesia, y ¿quién es el más pequeño? Creo que Luna, ¿verdad? Luna es la más chica, entonces, yo no sé si a Sarita le tocó, pero seguramente sí, o si no veía mucha tele. Hace algunos años, nosotros los ancianos veíamos tele abierta. Los muchachos hoy en día no saben qué es la tele abierta, pero veíamos el Canal 5. Entonces, en Canal 5 había un programa muy interesante, no sé si a alguien le tocó verlo, se llamaba Tim, el hombre herramienta Taylor. No sé si alguien llegó a verlo. Este programa era una historia de una típica familia norteamericana. Este hombre Tim, él tenía un programa de televisión, y este hombre, su trabajo era hacer tareas del hogar. O sea, él hacía tareas del hogar, pero para hombres, como cortar el césped, pintar una pared, ciertas cosas hacía, reparar una cocina, hacer cosas para hombre. Pero tenía un lema, y este lema se llamaba: hay que darle más potencia. Así, siempre decía: vamos a hacer esto, vamos a pintar, pero esto requiere más potencia. Y siempre terminaba con un rugido así de como de hombre macho alfa. Esa era la intención del programa. En una ocasión fabricó la cocina del hombre. Entonces él decía: una cocina es algo común y corriente, o sea, es un trabajo o es un local para mujeres, pero hay que hacer una cocina de hombres. Entonces prepara la cocina completa y demás, le pone unos fogones, ya sabrá, ¿no? Una estufa con potencia, y prepara el horno de microondas, pero no es un horno de microondas, es el horno de macroondas. Entonces es un horno normal de microondas, pero dijo: hay que darle más potencia, y le conectó un generador de luz, una planta y todo, y dice: es muy tardado calentar la comida y esperar 40 o 50 segundos, eso es demasiado tiempo para nosotros. Entonces se pone un chaleco de plomo, porque va a utilizar el horno de macroondas, mete a calentar una papa y dice: tiene que tardar 2 segundos, porque eso es lo que tenemos los hombres para esperar la comida, ¿no? Entonces cuando le enciende, pues se ve una luz como de una explosión nuclear, y ya termina, y cuando saca la papa del horno, pues es una planta completa, ¿no? Porque era el horno de macroondas. O sea, él siempre potencializaba todo. Esa era la intención, siempre. Tenía un carrito para cortar el césped y le ponía un motor de 3 caballos para que el carrito, y clásicamente, siempre en el programa, tenía un patiño, que era un hombre que le ayudaba, y ese hombre constantemente estaba en el hospital, ¿sí? Porque era como cualquier hombre de nosotros que quiere hacer las cosas pues rápido y en forma, ¿no? Siempre potencializar, esa es la intención, siempre hacerlo más fuerte, hacerlo mejor. Y pensando en lo que predicaba Joshua la semana pasada, y pensando en estos versículos, y que justamente habla de esto, quiero que nos enfoquemos en eso, para que veamos cómo es el tema de potencializar. ¿Por qué Dios quiere potencializar algo en nosotros? Sabemos que no hay nada bueno en nosotros, pero aquello que se produce bueno y que resulta bueno en nosotros, ¿quién lo hace? Cristo. Cristo lo hace en nosotros, y busca algo en nosotros para desarrollarlo solamente por su gracia. No podemos dar lo mejor de nosotros. Es muy interesante que muchas de las canciones que oímos de alabanzas siempre hacen promesas de dar lo mejor de nosotros, ¿no? Y yo te seguiré, y yo te serviré, y yo haré. Y es bien interesante que pues siempre está el yo, pues no funciona de esa manera, ¿verdad? Pero aquí podemos ver cómo sí funciona, cómo funciona de verdad. Cantamos cómo Jesucristo basta, cantamos cómo Él es la potencia en nosotros y cómo Él hace en nosotros. Y es parte también de lo que el misterio se revela. Yo hablaba la semana pasada acerca de un misterio que se revela, y parte de ese misterio también era la forma en que Dios iba a trabajar en nosotros. ¿Alguien recuerda cómo era el trabajo o el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Los trabajos del Espíritu Santo en los creyentes del Antiguo Testamento, mi hermano, eran trabajos como momentáneos o temporales. Por ejemplo, cuando Sansón venía la fuerza a él, es porque el Espíritu Santo venía a él, desarrollaba un trabajo, un ministerio, y luego por causa del pecado
se iba otra vez. David cuando peca, él hace una oración. ¿Alguien recuerda qué dijo David? No apartes tu Santo Espíritu de mí, le dice el Señor. Te ruego que no apartes tu Santo Espíritu de mí. Porque el Espíritu Santo iba y venía. Venía, capacitaba a las personas, desarrollaban un ministerio y luego se alejaba de ellos. Venía, daba una revelación, información y luego se alejaba de ellos. En primera de Pedro dice, es que este Espíritu, el Espíritu de verdad dice que está en nosotros y muere en vosotros. Dice, lo habéis recibido no por causa de cosas corruptibles como oro o plata, sino por medio de la sangre preciosa de Jesucristo, que como un cordero sin mancha y sin contaminación se entregó. Y es parte de lo que hoy funciona en nosotros. Esa forma en que Dios se entregó y que hoy en día mora en nosotros. Por eso presentaba la semana pasada Joshua de cómo el Espíritu está en nosotros y Jesús es la esperanza de gloria en nosotros. No con nosotros, sino en nosotros. Por eso hablábamos mucho el tema de tener ese cuidado de Dios y yo haciendo cosas. No es Dios haciendo cosas en mí, ¿sí? ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? Todos los que estamos aquí vinieron. ¿Alguien no vino la semana pasada? Levante la mano. No vino la semana pasada, no vino la semana pasada. No se preocupen, ahorita la iglesia les va a explicar qué fue lo que vimos con Joshua la semana pasada. Porque todos lo tienen muy bien presente, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué se acuerda que vimos la semana pasada? ¿Alguien tiene así alguna idea? Yo hice trompa porque anoté. Puede participar Luna, de la familia Luna y Araceli, pero Joshua no. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Se acuerda? Piense un poquito, retome qué fue lo que vimos la semana pasada. ¿Alguien tiene alguna frase que dijo Joshua, algo interesante? Piense. Fue hace una semana, no fue hace 2 años. Piense. ¿Sí? ¿Se acuerda? A ver. Josh, ven para que nos ayude. ¿Se acuerda? Yo noté algunos detalles. Vimos un misterio revelado. ¿Sí se acuerda? ¿Sí? Se reveló un misterio. ¿Qué fue lo que se reveló? Evangelio a los gentiles. Ajá. ¿Qué más vimos? ¿Se acuerda? Ajá. Cristo en nosotros. Vimos que los apóstoles y los profetas y las personas que tuvieron la revelación de la Biblia, ellos tenían información de lo que Dios les iba soltando. Hay que entender algo con respecto a la revelación de la Biblia, mi hermano. ¿Cuántos escritores tenemos en la Biblia? Más o menos, no tenemos un número exacto, pero ¿cuántas personas escribieron este libro que tiene usted en sus manos y que tengo yo aquí? ¿Sabe usted más o menos? Alrededor de 40 personas. Alrededor de 40. ¿Qué profesiones tenían? ¿Alguien sabe? Pescadores, médicos, cobradores de impuestos, ovejeros, reyes, seguidores, de todo el grupo. ¿Se da cuenta que hubo de todo en el grupo? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, más o menos son unos 40 escritores. ¿En qué periodo se escribió? De 1600 a 1800 años. Yo tengo un periodo donde se reúne la escritura, que son estos 66 libros, más o menos, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, tengo más o menos de 1600 a 1800 años, más o menos. Eso es lo que me enseña la bibliología. Hay una materia y una ciencia que se llama bibliología, que estudia todos estos detalles, ¿sí? Bueno, esto se llama revelación, y la revelación es progresiva. Dios le fue mostrando a la humanidad su plan, poco a poco, paso a paso. La pregunta es, ¿por qué si Dios fue revelando su plan poco a poco y paso a paso, por qué ha habido tanta confusión? Tenemos más de 3000 religiones en el mundo y muchas tratando de basarse en este libro. ¿Por qué ha habido tanta confusión entonces? Si la revelación fue progresiva, ¿sí, Josué? Sí, es una parte, el Espíritu Santo actuando, sí, pero ¿por qué se ha prestado tanta confusión? ¿Ha sido tan complicado? ¿Por qué ha sido tan complicado? No es complicado. Ajá. Un hombre como, no sé, pastor y cualquier iglesia, Ajá. lo toman a su forma y te lo explican de diferente forma y yo creo que hay entonces.
nosotros somos complicados, ¿verdad? Es como, yo comentaba con Víctor Valdovinos en un momento, leyendo y aprendiendo cosas nuevas, porque veníamos de un contexto muy parecido. No es confuso, pero tendemos a hacerlo confuso nosotros. Somos complejos porque nos gusta ser complejos. Y pareciera, yo le decía a Víctor en un momento, pareciera, a mí me daba la impresión humana, no falta de respeto, la impresión humana pareciera que Dios ponía como jiribilla. Yo decía, es como, decía por ahí un pasaje, una vez veía una película y decía un hombre que era un personaje, personalizaba al diablo supuestamente, ¿no? Y este hombre decía, fíjate cómo es Dios, te dice mira pero no toques, y te dice toca pero no pruebes, y te dice prueba pero no consumas, o consume pero no disfrutes. Dice, siempre está poniendo restricciones, ¿te fijas? Y era como tiene cierto sentido humano, ¿no? Sí, Víctor. Creo que desde la caída. Desde la caída, ajá. Desde que los ojos fueron de Adán y Eva fueron abiertos y conocieron el bien y el mal y empezaron a emitir juicios. Ajá. Y nacemos todos con la capacidad de que yo puedo emitir juicios sobre algo y la verdad no necesariamente es la verdad, porque yo puedo tener una verdad. O sea, Ajá. Sí, existe tu verdad, mi verdad y la verdad, ¿no? O sea, tiende a ser confuso. ¿Recuerda usted cuál es el primer libro de la Biblia que se considera el primer libro de la Biblia? ¿Alguien sabe cuál es? Job. Job, porque Job no habla ni del templo, ni de ancianos, ni de nada, solo habla de un sacrificio y era uno de los principales entre los orientales, entonces se cree que el libro de Job. Uno de los principales reclamos que Dios hace y que Job le hace a sus amigos es que les dice que son unos médicos nulos. Le dice, ustedes son médicos nulos, ¿por qué? Porque cada uno emitía un juicio. Uno decía, esto te pasa por malo. El otro decía, esto te pasa porque tiene que pasar. Y esto te pasa, entonces eran como diferentes ideas, pero ninguno le atinaba al diagnóstico, pues, o sea, no veían lo que Dios estaba haciendo en Job. Era que emitían juicios, cada uno por su lado. Por eso a veces le ponemos nuestro juicio a este libro, a leerlo, y ahí es donde se empieza a poner complicado. Y Pablo dice, a ver, una cosa es que sea un misterio y otra cosa es que sea complicado. Si es un misterio porque se fue revelando poco a poco. Entonces recuerda estas dos palabritas, revelación, que es lo que Dios le fue dando a la humanidad con este libro, e iluminación, que es cuando yo lo entiendo. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Yo tengo toda la revelación ya aquí conmigo. Aquí está, lo que yo tengo que saber acerca del Señor, aquí está en sus 66 libros. Pero la iluminación es cuando yo lo voy entendiendo, cuando el Espíritu Santo va abriendo mis ojos y mi corazón y yo empiezo a entender lo que Dios tiene y lo que Dios quiere. ¿Sí? Durante mucho tiempo, la iglesia y los que hemos estudiado Biblia y la información que se nos ha dado, hemos tratado de irla entendiendo con respecto a esta revelación y con respecto a la iluminación, pero a veces se ha perdido y a veces la iglesia no logramos entenderlo completamente. Es difícil para nosotros porque se interpone mucho el juicio que trazamos. ¿Sabe que hay personas de la iglesia que con respecto a la salvación dice, ok, estamos en el periodo de la gracia donde Dios nos ha salvado y a través de Cristo, pero algunas personas no saben cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? Y yo la semana pasada decía, es que aquí está el misterio, desde Génesis capítulo 3, que está la caída del hombre, Dios le dice a la mujer, le dice a la serpiente y le dice a Adán, ¿qué es lo que sucede? Y dice que hay una enemistad entre ellos y da la primera revelación, la primera información de que alguien va a venir a salvarnos. Da la primera información de un Mesías. Siempre la salvación, mi hermano, y desde ese momento hasta el día de hoy y hasta el día de mañana, siempre va a ser Cristo, ¿sí? Siempre va a ser Cristo, siempre. En esa parte no podemos dudar nosotros, es doctrina básica. Las personas, Adán, sus hijos, los que se salvaron, ¿cómo se salvaron? Viendo a la cruz. No había venido la cruz todavía, no había venido Jesús todavía, pero era una promesa. Dice que Abraham era el padre de la fe. A Abraham se le dio la promesa, dice que él creyó. ¿Y qué pasó? Le fue contado por justicia. La pregunta es, ¿qué creyó Abraham? ¿Qué creyó Abraham? ¿Usted sabe qué creyó Abraham?
¿Qué creyó? Dios le dijo a Abraham, en ti haré benditas todas las naciones. Te van a hacer de ti una descendencia enorme. Y entre esa descendencia, ¿quién van a ser? El Mesías, el que va a morir por nosotros. Y Abraham dice, perfecto. Entonces Abraham desde aquí ve adelante, ¿a dónde ve? A la cruz. Y él se salva, ¿por qué? Porque cree que va a venir alguien a morir por él. Lo mismo le pasó a Adán, lo mismo le pasó a Set, lo mismo le pasó a Abel, lo mismo le pasó a todos viendo a la cruz. Hoy en día usted y yo, ya la cruz ya vino, ya hubo un sacrificio perfecto, dice Hebreos. Y usted y yo nos salvamos viendo para atrás. ¿A dónde? A la cruz. Siempre es la cruz, mi hermano, nunca hubo jiribilla en eso. Es que entonces, ¿por qué dan la ley mosaica? ¿Y por qué hace Dios pacto con Adán y pacto con David y pacto con aquí y pacto con allá? La salvación siempre ha sido el mismo punto, mi hermano, Cristo. Desde la antigüedad al momento de la cruz y en un futuro. El último ser humano que nazca en la tierra necesita creer en Cristo para salvarse. ¿Sí está clara esa parte? Eso es muy importante, porque si nosotros no lo entendemos, empezamos a batir ideas y empezamos a creer que la gente en tribulación es salva por gracia, pero le cuesta la vida, y empezamos a sumarle cosas. La salvación en Cristo es como esas bebidas que están vendiendo de Peñafiel, que dice naranjada y nada. O sea, ¿es naranjada con qué? Con nada. La salvación es Cristo es Cristo. ¿Sí se entiende? Entonces no es siguiendo la ley, no es portándome bien. Por eso los versículos que vamos a leer ahorita hay que entender claramente cuando habla de la sabiduría de Dios, ¿sí? Porque hemos volteado esa sabiduría y ese conocimiento, donde le mezclamos cosas para nosotros, y es donde nos confundimos. Y leemos, dice que hermoso es guardar tus mandamientos, y dices, ya ves, hay que portarse bien. A ver, ¿qué significa guardar? ¿Sí? Tu ley es mi deleite, me gozaré en ella. Para que andes en la ley, para que te portes bien. ¿Por qué no entiendes qué es guardar la ley? Eso es lo que tenemos que entender nosotros y ayudar a que más creyentes lo entiendan, ¿sí? Acompáñenme en el pasaje, vamos a leer, vamos a nuestra lectura de Colosenses, capítulo 1. Vamos a ver los últimos 2 versículos que me dejaron los muchachos ya de sobrante. Ya fue lo último. Y me dijeron, y no te pases de ahí, tienes 15 minutos, eso fue lo que dijeron, pero pues como estamos en el periodo de la gracia, es la orden y nada, ¿verdad? No. Fíjese, desde el 24 voy a retomar lo que dijo Joshua, porque ahorita les voy a preguntar, nada más que él no puede contestar, pero dice Colosenses 1:24, ¿lo tienen? Acompáñeme, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, que este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿De quién es la potencia? De Él, ¿se da cuenta? Actúa en nosotros, pero es de Él. Nada proviene de nosotros, mi hermano. Toda la potencia es de Él. Pablo dice, me angustia la iglesia. Sufro los padecimientos de la iglesia cuando hay un amor por los hermanos y te da un verdadero pesar, sentir por la iglesia, de que algunos hermanos ya no vienen, del que algunos los ves cansados, de que algunos los ves en medio de prueba, de que algunos sabes que se apartaron o que van a otro lugar y que dices que el Señor los guía donde tengan que ir, pero esa angustia por la iglesia, Pablo dice, yo tengo ese pesar en mi corazón. Sería hermoso que como iglesia tuviéramos ese pesar nosotros también por la misma iglesia.
que el hermano dice, tengo esta necesidad, y que nos diéramos el tiempo para orar. Sabemos que Dios hace su voluntad, que Él hace lo que Él quiere, como Él quiere. Pero en su infinita gracia y misericordia ha determinado Dios que si nosotros le pedimos, Él también actúa. Él así lo decidió. ¿Por qué? Porque es Dios. Yo no sé por qué es así. Decía un maestro en Argentina, decía, fíjese, cuando usted ora al Señor, me dice, Él ha determinado, el Señor, que Él va a actuar en base también a lo que sus hijos le soliciten. Y él decía, se me hace muy interesante de los mexicanos, decía, porque los mexicanos cuando alguien les pregunta algo o les hace un llamado, dice, ellos responden, mande. Dice, tiene que ver con que fue un pueblo oprimido, y sí creo que tiene que ver con eso, porque nadie más en el mundo dice mande cuando le piden algo, O sea, a nosotros nos hablan y decimos, mande, sí, mande, mande usted. Tu mamá de chiquito te decía, fulano, y tú gritabas, ¿verdad? ¿Qué? Y llegabas y decía tu mamá, tras, se dice mande, no se dice qué, burro cabezón. Y así nos fueron criando, ahora dicen que no. Mi mamá son chiquitos preciosos, mis hermosos, a sus nietos. A mí sí me tocaban los sopapos y me decían, me dice mande, y eran golpe tras golpe. No es cierto, mi madre nunca nos golpeó, pero sí te decían, se dice mande. Decía este maestro, cuando usted se arrodilla y dice Señor, o Padre, o Papá, dice, Él viene en toda su magnitud, se acerca y dice, mande. Dice, usted tiene ese hermoso privilegio, porque Dios va a actuar. Por eso dijo que oráramos. No está a nuestro servicio, pero es nuestro Dios maravilloso que dice, pídeme con sabiduría y yo te voy a dar lo que necesites. Y dice uno, ay, necesito mucho dinero. Y el Señor dice, si tengo que dártelo para que estés tranquilo, te lo voy a dar. Pero te voy a dar lo mejor para ti, no el dinero, ¿verdad? Eso es parte del misterio, mi hermano. La nación de Israel esperaba al Mesías. Querían que viniera el Mesías, y parte del misterio, viene el Mesías y nos rescata. Nos rescata de algo muy profundo, del pecado, de nosotros mismos, del lodo cenagoso, de la perdición. Y los judíos dicen, sí, todo eso sí, pero ¿y de los romanos? Porque ellos nuevamente veían aquí solamente, ¿te das cuenta? Ellos solamente veían aquí. Queremos que nos rescaten de los romanos. Jesús vino a hacer algo muchísimo más profundo. Rescatarte emocionalmente toda la vida, pero ellos vivían en el aquí y el ahora. Yo quiero que me rescates, pero de los romanos, porque nos tienen bien oprimidos. Y Jesús dice, yo vengo a darles libertad, dice, para que la conozcan, que conozcan la verdad y que la verdad los haga libres. O sea, deja de que te hagan libre de los romanos. Si quedas esclavo del pecado y de la mentira, imagínate. Jesús dice, no, mi intención es que seas libre ¿de quién? De la esclavitud del pecado, no de los romanos. Eso ya después va a pasar, no te preocupes. Él viene a hacer algo mucho más profundo, parte del misterio. Y nosotros nos costó mucho trabajo entenderlo. ¿Sí? Hay 3 preguntas que a mí me gustaría que nos hiciéramos para ver si avanzamos con respecto a este misterio. Acompáñame en su Biblia, vamos a ver Primera de Pedro. ¿Sí? Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10, 11 y 12. Si alguien lo tiene, me lo lee. Si lo encuentra primero que yo creo que sí. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjese bien, dice los profetas recibieron la revelación. Dice, pero junto con esa revelación les indicaron que no era para ellos, pues. Muchos de los tiempos las cosas no eran para ellos. Dice que ellos indagaban, revisaban y buscaban ¿qué cosa? Buscaban 2 cosas. ¿Qué persona y qué tiempo? Era lo importante para ellos. Ellos buscaban la persona de la que se hablaba y el tiempo en el que se hablaba. Era importante para ellos. ¿Quién les revelaba eso? Dice aquí la Biblia, el Espíritu de Cristo. ¿Quién era? El Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Sigue siendo Él.
venía, daba revelación y luego se iba. El Espíritu Santo venía y revelaba información, pero no daba iluminación. Si nosotros leemos Hebreos, dice que los héroes de la fe, Abraham, entonces, dice que muchos de ellos veían la información, veían el tren de las bendiciones, dice, y le decían a Dios así, como diciendo, qué padre, pero pues no es para mí. Así. Ellos sabían que ellos ya tenían la promesa, que habían conocido, pero que no iban a ver al Mesías. ¿Sí? Todos ellos murieron con este deseo de ver al Mesías. A un hombre le tocó verlo, y él dice, ya me puedo ir. Dice, qué padre. Dice, ya mis ojos lo vieron. Dice, ya llegó. ¿Se acuerda de ese personaje? ¿Quién era? Simeón. Cuando llevan a Jesús a circuncidar al templo, dice que el Espíritu Santo lo mueve a él, que está en su casa, y le dice, dale al templo. Y cuando él llega, ve entrar a María con el niño, y cuando lo ve dice, ya. Dice que ya era viejo y que veía poco, y dice, gracias Señor. Dice, este niño dice, va a ser para salvación. Y luego dice, y para tropiezo de muchos, porque sabe que la gente no va a creer. Pero él dice, Padre, dice, yo ya me voy. Dice, a mí sí me tocó lo que no le tocó a Abraham, lo que no le tocó a David, lo que a ninguno de los profetas le tocó. Dice, yo ya lo vi. Y ahora sí, despide a tu siervo, que yo me voy con ganas y tranquilo. Todos ellos revisaban y analizaban en qué tiempo y qué persona. ¿Sí? Ellos, era lo importante, las preguntas, en qué tiempo y en qué persona. Entonces el misterio se empieza a revelar. ¿Cómo se empieza a revelar? La semana pasada Joshua habló de una parábola, bueno, de un evento en una barca. ¿Qué pasó? ¿Se acuerda? Si no vinieron también se lo sabe, no me diga que no se lo sabe, ¿verdad? Es que yo no vine, no, sí se lo sabe. ¿Qué pasó en esa barca? ¿Se acuerda usted? Empezó una tempestad. Él estaba dormido y empieza la tempestad, y yo no sé cómo estaba dormido porque los barcos eran chiquitos, pues. El Señor era de los míos, de esos que se duerme y se muere, porque yo también me duermo y no más. O sea, yo soy de esa generación, mi hermano, que estábamos en una fiesta en Culiacán y estaba la banda lo que daba, y yo tenía 2 sillas y la bolsa de mi mamá, y dormido. Entonces hoy en día una fiesta, lo que sea, yo podría subirme a la barca con el Señor y diría, y estaba el Señor y Julio dormido al lado de él, y dormían profundamente. Yo no iba a hacer nada, pero seguro que yo estuviera dormido también. El Señor está dormido, empieza la tempestad y los apóstoles dicen, Señor, dice, que si hace agua esto, nos vamos a hundir. ¿Qué pasa? ¿No te importamos? El Señor se levanta y ¿qué hace? Dice, ¿qué pues? Aquí vengo yo, muchachos, tranquilo. Y le dice al viento y al mar. Entonces dice la Biblia que se hace grande bonanza. ¿Sabe qué es la palabra bonanza? Es como cuando tiene así un bote de agua y le avienta una gota de arriba y hace así. Esa es la bonanza. Dice que se hizo grande bonanza, o sea que el mar quedó como espejo. Entonces viene la pregunta. Quiero que hagamos 3 preguntas que hay que hacernos. La primera pregunta. Viene la pregunta y los muchachos dicen, ¿quién es este? ¿Quién es este que el mar y el viento le obedecen? ¿Quién es este? Esa es la pregunta. ¿Tiene lógica la pregunta? ¿Lo habían visto hacer algunos milagros? Pero ¿quién calma el mar, mi hermana? ¿Ha ido al mar? ¿Usted ha ido al mar y le ha tocado hospedarse en un hotel? Seguramente sí. De esos que están frente al mar, ¿le ha tocado? Se mete uno, estás en el aire acondicionado bien rico, y luego abres la puerta así, la que da al mar. Y se oye una tras de otra. No se detiene. Y si está calmado, igual oye. Día y noche rompe una ola tras de otra y no se detiene. No se calla, no es de tranquilo. No se calla, mi hermano. Es constante. No lo paro porque no tengo fe. Ahí está. Nuestro hermano ha logrado hacerlo en un par de ocasiones, supongo. Se hace. No hay control. Cuando empieza el viento, mi hermano, de verdad no hay control.
no hay control. Aquí, cuando yo recién llegué aquí a vivir de Culiacán, yo estaba acostumbrado que llovía en Culiacán y salíamos a bañarnos a la calle. Yo fui de esos niños que empezaba el agua y le decía, mamá, ¿me dejas salir? Y me decía, no, es que luego se enferman. Y ya todos mis amigos andaban chiroteando en el agua descalzos, pues. Y las casas allá tienen unas salidas que se llaman gárgolas, así unos tubos, y solo un trozón de agua así, de la cantidad de agua que cae. Pero el agua cae caliente, porque hace mucho calor y se siente bien. Y cuando llegamos a vivir aquí, en la primera lluvia yo dije, wow, una lluvia. Y después oí los rayos y cómo llueve aquí, dije, no, yo no me salgo. No, aquí Guadalajara es una cosa espantosa. Cuando empieza a llover y que cómo se caen los árboles y los rayos que caen, dices, qué bárbaro. Y aparte el agua fría. Sí, entonces no detienes el viento, no detienes las cosas. Y la primera pregunta de los apóstoles es, ¿quién es este? ¿Se ha hecho esa pregunta a usted? Del más chico al más grande, ¿quién es este? ¿Se ha preguntado alguna vez, quién es este? ¿Quién es este? Así, esa es la pregunta que ellos hacen. Entre ellos dicen, ¿quién es este hombre que el mar y el viento le obedecen? Pues, ¿qué está pasando? Empieza a revelarse el misterio. ¿En qué tiempo? ¿Y qué persona? Es el primer misterio que se revela. Fíjese bien la segunda pregunta que sería bueno hacernos. Acompáñenme en Juan, Evangelio de Juan, por favor. Para ellos empieza a revelarse la información. Juan capítulo 4. ¿Quién estaba con Jesús en la barca? Los discípulos o apóstoles. ¿Qué nacionalidad tenían esos muchachos? Todos eran israelitas, todos. ¿Había algún gentil ahí? ¿Había alguien de otra nación? No, solamente israelitas. Se presenta a ellos y ellos dicen, ¿quién es este? Información y misterio revelado para judíos. ¿Se da cuenta? Jesús, Juan capítulo 4, dice que tiene un encuentro con una mujer. ¿Sí se acuerda? Dice versículo 1, sígame ahí. Dice, ¿cuándo pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan? Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacobo que dio a su hijo José. Dice, y estaba allí en el pozo de Jacobo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo, que nos dio de este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será de él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, Jesús le dijo. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene
cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Se fija este pasaje? Jesús no le hace la pregunta a la mujer samaritana, pero le sugiere algo. Le está diciendo, pregunta. Dice, si supieras cuál es el don de Dios y quién te pide el agua, dice, no ofrecerías, dice, tú la pedirías. ¿Qué le está diciendo? Pregunta quién es. Dios está envolviendo ya a otro pueblo, otro misterio revelado. Siempre hubo celo en el Antiguo Testamento y Dios le dijo al pueblo de Israel que no se mezclara, que no se uniera a otros pueblos. Sin embargo, ahora los judíos empiezan a preguntarse quién es este hombre. Y ahora empiezan a preguntarse quién, judíos y samaritanos, porque los samaritanos eran una mezcla de los dos pueblos. Y el Señor le dice, pregunta porque no sabes quién está enfrente de ti. Hazte la pregunta correcta. Yo le decía a mis hijos que cuando tenemos un problema, cuando estamos en una situación difícil, lo más importante es empezar a hacerte preguntas. Preguntas sinceras y honestas. Donde te sientas y dices, ¿qué pasó? Y luego, ¿por qué pasó? Y luego, ¿qué hice yo? Y luego, ¿qué pude haber hecho? Y luego, pues, ¿qué tengo que hacer? Pero preguntas honestas, donde empiezas a cuestionar qué es lo que sucede. Los samaritanos tienen un conflicto real con los judíos. Sabían que tenía que venir un Mesías, pero eran ellos contra nosotros. Y el Señor dice, no eres tú contra nosotros, pues. La mujer dice, ustedes dicen que en un monte y nosotros decimos que en otro. Y el Señor no le dice, bueno, pues cada quien lo que piense. ¿Te fijas que no? Se lo deja claro. ¿Qué le dice? ¿La salvación de dónde viene? No es que estemos bien. No es que estemos bien, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas, ni los herodianos, ni ninguno de estos grupos. Los grupos religiosos no están bien. Pero la salvación viene de Israel. Entonces necesitas entender eso. Porque esto es como cuando la gente dice, es que no me cuentes nada porque yo soy de otra religión. Es que no tiene que ver con qué creas o qué religión tengas. La verdad es la verdad. No es que yo creo esto, o yo soy testigo, o yo soy católico, o yo soy mormón, o yo soy... No importa lo que seas. Jesús dice, la salvación viene de los judíos. Hay un principio básico. Si crees algo diferente, entonces no tiene que ver con eso. Viene un momento en que eso se va a modificar, nuevamente el misterio. Esto se va a modificar, esto va a ser diferente, lo vamos a ver diferente. Pero tienes que entender algo. La salvación viene de los judíos. Va a llegar un momento en que no es necesario. Si Jesús no hubiera venido, mi hermano, usted y yo tendríamos que ir cada año a Jerusalén como prosélitos a llevar una ofrenda. No, pero la salvación era por gracia y siempre ha sido por gracia. Sí, Dios le enseñó a su pueblo de una forma física lo que iba a ser espiritual en un momento. ¿Qué tenía que hacer la nación de Israel todos los años? Ofrecer la Pascua. Por familia, matar un cordero y ofrecerlo. Mientras que llegaba el cordero perfecto. Hasta que se ofreciera un sacrificio perfecto, si tú creías en eso, tu obligación era ir cada año a ofrecer un sacrificio. Nosotros tendríamos que hacer nuestra ronchita, comprar, iba a decir un cochinito, pero no, comprar un corderito, cuidarlo durante un año, alimentarlo y luego pagarle un vuelo hasta Jerusalén. Llegar allá y ofrecerlo, o hacer lo que hacían los judíos. Llegar allá y ver a cómo están. Comprarte uno y sacrificarlo. Pues medio cojito, medio mochito, medio cieguito, medio lo que encontraras para que fuera más barato. Al cabo se iba a morir. Eso fue lo que empezó a pasar con la nación de Israel. Nadie les dijo que hicieran eso. Ellos mismos lo empezaban a implementar. ¿Se da cuenta? Porque así somos nosotros. Somos bien cómodos. ¿Ha visto esos videos de gente floja trabajando? Siempre el flojo encuentra una forma de hacerlo más sencillo, pues, o sea, si puede contratar un flojo está bien.
Hay gente que baja costales de maíz y aprende a poner el brazo así, ¿no? Y luego regresa y recibe otro costal aquí. Y son bien eficientes porque son muy flojos, le encuentran la maña. ¿Alguna vez ha ido a hacer ejercicio a un gimnasio o a un CrossFit o a algún lugar de esos? Que te dice, vamos a hacer plancha o alguna cosa. Te acomodas y así como te acomodas que te duela menos, buscas la forma porque tratamos de ser cómodos. La nación de Israel buscaba exactamente lo mismo. La mujer samaritana dice, pues es que ustedes dicen que allá, pero nos queda lejos. Entonces mejor acá en este monte. ¿Sí? No, es que la iglesia está bien lejos. Y luego, ahí en esas iglesias cristianas se estudian como 2 horas. Entonces, o 3 horas, y luego se para el hombre y habla y habla y habla y es bien cansado. Porque nos gusta eso, pues somos cómodos. Y la mujer samaritana dice, pues es que ellos dicen que allá, pero ya ves que no nos llevamos bien. Entonces yo prefiero no ir para no ver caras. Entonces mejor hacemos acá. Y el Señor le dice, háblale a tu marido. Dice, háblale a tu marido. Se trataba, dicen por ahí unos memes, de enfrentarla, no de humillarla, ¿verdad? Le dice, es que no tengo marido. Pues es que has tenido 5, mija, pero que tienes tampoco es. Y ella dice, cambiamos de tema. Entonces, ¿cómo está el tema de la adoración? Y el Señor le dice, viene un momento en que ya no va a ser necesario eso. Que en cualquier parte vas a adorar, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Jesús, esperanza de gloria en nosotros. Llega el momento en que no tienes que ir a la iglesia, en que eres la iglesia. Entonces ya ahorita todos, ya dijeron, no hay que ir a la iglesia. Eres la iglesia. Por eso nos congregamos, porque eres la iglesia, Cristo en ti, esperanza de gloria en nosotros, para crecer todos los días. ¿Sí? Esta mujer no sabía quién era Jesús y Jesús le dice, pregunta, anímate. Los apóstoles no sabían quién era Jesús. Si yo quiero saber qué opina alguien de mí, ¿qué sería lo más fácil y lo más rápido? Quizá lo más vergonzoso, pero lo más fácil y lo más rápido, ¿qué sería? Preguntarle, ¿no? Yo puedo conocer a algunos de ustedes por la boca de alguien más. Y regularmente sí. Sí, a los que no conozco les preguntan por sus hijos, sus hermanos, su esposa, y preguntas si conoces. Pero si quieres saber la opinión de alguien de ti, pues lo más práctico sería preguntar directamente, ¿no? Aquí viene la pregunta obligada. Acompáñenme, vamos a Mateo. Sí, vamos a Mateo. Abra ahí Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo 16, 13. Si le gusta rayar su Biblia, sería bueno que la rayara. Ahí está interesante. Ajá. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice, ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? A ver, pregúntese eso. Porque yo puedo decir, Natanael, ¿quién has escuchado que es Jesús? Dice, pues mi papá. Cuando enseña ahí dice que es el Mesías, pero para Natanael, ¿quién es Jesús? Lo que dice la abuela o los papás. Para Josué, ¿quién es Jesús? Lo que le enseñaron los abuelos. Para su esposa o para su esposo o para mí. ¿Alguna vez he preguntado a usted bien si Jesús le dijera, ¿quién crees que soy yo? ¿Tiene respuesta para eso? ¿Sí la tiene? Piénsele, un chispazo. Si Jesús te dice, ¿quién crees que soy yo? ¿Qué tanto viene a nuestra cabeza? Porque es una pregunta obligada. ¿Quién creía la gente que era Jesús? Es más, hoy en día usted pregunta afuera, ¿quién es Jesús? La gente tiene la idea de quién es Jesús, pues de lo que ha escuchado, lo que ha visto en un documental, lo que ha visto en una película, y depende de qué película,
lo que ha escuchado en una iglesia y depende de qué iglesia. La pregunta obligada es, ¿quién es Jesús? Se da cuenta que Jesús le dice a los muchachos, ¿quién dice la gente? Y dan las respuestas. Y luego dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ustedes, los que están cerca, ¿qué dicen? Pedro brinca, pues claro, Pedro, impetuoso, Pedro brinca y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, no eres listo, y no vino de ti, qué bueno, mi Padre te lo reveló. Entonces la respuesta no viene de nosotros, Dios nos la revela. Pero me encanta porque Jesús en esta pregunta no les dice, muchachos, la gente está bien confundida, vayan a contarles que yo no soy Jeremías, les encargo mucho, hay que sacar unas pancartas que digan, no soy Elías, no soy Elías. O sea, no importa lo que la gente cree, ¿se da cuenta? ¿Cuál es la pregunta importante? La importante, la buena. ¿Quién dices tú que soy yo? Eso es lo importante. Mis hijos en la escuela tuvieron ciertos enfrentamientos y yo les decía, tenga mucho cuidado en la preparatoria, en la secundaria, cuando vaya a la universidad, porque yo también los tuve. Los maestros y malos de filosofía, los de psicología, esa gente es mala, los psicólogos. Y todos estos grupos regularmente, digo porque soy psicólogo, porque si alguien ve el video va a decir, no, están en contra. Esa gente regularmente, su pleito principal es el hecho de decir que Jesús es esto o aquello y echan pestes y cosas. Y José me decía en un momento, es que eso no está bien, papá. Ese quién es él para decir y por qué se comporta así, por qué te reclama así, por qué te dice que aquí no importa nada, ni Jesús, ni Dios, ni nada, que su clase es diferente. Y que dice que Dios es esto o es aquello y con insultos y todo. Le digo, es que el Jesús en el que ellos creen, así es. No es el tuyo. Tú tienes que entender eso. Jesús no fue a repartir y a decir, yo no soy esto, no soy aquello. Lo importante es que tú veas y digas, ¿quién soy yo? Pues, ¿qué piensas tú que soy yo? Por eso Pablo en este misterio dice, vamos a revelar el misterio en toda sabiduría. Hay un fin, presentar a todos los gentiles, dice, y a cada hombre, presentarlo como un hombre maduro. Perfecto es la palabra ahí, maduro en Cristo. El Espíritu Santo, mi hermano, que está en nosotros, todos los días trabaja despacio en nosotros, lenta, incluso secretamente, para formar a Cristo en nosotros. Y esto que nos ha dado, dones, habilidades, cosas que son buenas para nosotros, es con el fin de compartirlo con alguien más para que crezca. Esa es la forma en que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Trabaja dentro de la iglesia y a través del hermano creyente que enseña, el que comparte, el que ayuda, el que sirve, hacer crecer a los demás, ir contagiando uno a otro, donde nos hacemos crecer unos a otros y donde nos vamos aguzando hierro con hierro, dice Proverbios, se aguza, nos vamos afilando unos a otros, porque el hermano te cuenta por qué prueba está pasando y te das cuenta de cómo Dios lo sacó y también crece tu fe. Y te das cuenta cómo tiene planes y cómo tiene ideas y cómo tiene fracasos y cómo tiene necesidades como las que tenemos todos. Pero en el Señor nos va haciendo crecer unos a otros. Decíamos un día con Víctor, ¿cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿A qué venimos a esta tierra? Decíamos, a ser felices. Santo cielo, pues ya fracasamos, ¿no? Hacer dinero, no, pues peor todavía. ¿A qué venimos? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros en nuestra vida? ¿Cuál es la razón por la cual estamos en esta tierra? Yo le decía a Caleb, si Dios nos quiere santos, perfectos, sin mancha, completos y maduros en Él, ¿eso va a ocurrir cuándo? Cuando estemos con Él, ya sea que venga por nosotros, decía Pablo, los que hayamos quedado, o cuando nos muramos. Entonces, ¿por qué cuando creímos en Cristo no nos pasó como al ladrón de la cruz? Ese muchacho fue fantástico, ¿eh? No hubo ni un solo ritual religioso, no tuvo que madurar en nada, nadie le dio discipulado,
Es triste porque el ladrón de la cruz no se aprendió Juan 3:16. No se aprendió ni un solo versículo. Ese hombre no sabía nada. Nada. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Quizás. Entonces, él sí cumplió el propósito. ¿Cuántas veces tuvo que pedir perdón o buscar cómo crecer? Pues nada, porque en ese momento también se murió, ¿verdad? Porque los de la cruz no sobrevivían. Ellos morían. A Jesús no le rompieron las piernas porque ya estaba muerto. A los que estaban al lado de él sí les rompieron las piernas. Te daban con un mazo en el fémur, se fracturaba, entonces cuando estabas colgado en la cruz ya no podías sostenerte. Entonces te colgabas y tu peso te asfixiaba. Entonces el ladrón de la cruz seguramente murió asfixiado porque estaba en la cruz y estaba condenado a muerte. Entonces a él sí le rompieron las piernas y seguramente él ahí quedó y ahí murió. Pero no debía nada, no quedó nada. No conoció este misterio. No sé si era judío o era samaritano o era de otro grupo, no importa. Porque lo que va diciendo aquí Pablo es a fin de presentar perfecto, maduro a todo hombre en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que desarrollar nosotros, mi hermano. Confiando en Él, porque Él nos potencializa a nosotros. Dice esta parte final así. Dice, en estos versículos, Pablo da a conocer un misterio que había estado escondido por los siglos. Este misterio, que el propósito final de Dios para la vida de todos los creyentes es reproducir la vida de Cristo en cada uno. Esa es nuestra esperanza de gloria. Así que no solo estamos posicionados en Cristo, sino que el Espíritu Santo continuamente obra calladamente y misteriosamente, reproduciendo a Cristo en nosotros. Ese es el plan, mi hermano. Que Dios reproduzca a Cristo en nosotros. ¿Y cómo se va a reproducir esto? A través de Él. Quien potencializa, quien realiza, quien nace y quien nos lleva a crecer es Él. Y cuando estamos en Él somos instrumentos vivos. Y Dios por eso cuando nacimos de nuevo nos dio un don a cada uno para desarrollarlo dentro de la iglesia y de esa forma hacer crecer la iglesia. El Espíritu Santo nos mueve a nosotros para compartir. Por eso venimos los domingos a estudiar. Por eso es bueno compartir una hojita de oración. Por eso es bueno tener a veces un estudio entre semana. Entiendo que la logística de la ciudad es complicada, es difícil para nosotros. Es difícil, de repente decimos, no puedo ir el domingo, o entre semana es muy complicado, o ir a un estudio, o juntarnos para orar. Es difícil, es cierto, es complicada la dinámica. Pero a veces he pensado y digo, si yo tengo clase de natación y está lejos, ¿qué hago? Pues me paro más temprano. Y si mi hijo tiene clase de ballet a las 7 de la tarde, allá por López Mateos y Periférico, o por la Glorieta de Copérnico, que siempre es un desastre, justo al ladito tiene clase ahí, y la clase es a las 8, y tengo que salirme desde las 6, ¿qué hago? Pues me salgo a las 6, ¿verdad? O sea, si tengo una cita médica, el Seguro Social te da una cita cada 6 meses más o menos. Entonces te da la cita y está el tráfico espantoso ahí en la clínica y no hay donde estacionarse. ¿A qué hora se va mi hermano? Se va con tiempo, ¿verdad? Hacemos las cosas con tiempo. ¿Por qué? Pues porque nos interesa. ¿Cuál es el propósito de Dios en nosotros? Nacer, crecer, conocerle y luego volver a Él. Hay quien piensa que plantar un árbol, está bien, plántelo, pero conózcale. Escribir un libro, ahí está Renata, ahí está Natalia, nos va a ayudar, ahí está, páguele los honorarios y que le ayude a escribir un libro si es necesario. Pero la razón principal por la cual estamos en esta tierra es conocer a Cristo, conocer más de Él y regresar a Él, sí, volver a Él. Y mientras que estamos, compartir con alguien más, desde aquí en la enseñanza o desde el lugar donde estemos, darnos el tiempo para conocerle más. Por eso estudiamos. Dice uno, bueno, ¿qué tanto podemos aprender? Por eso dice sabiduría de Dios, esa sabiduría que viene de Dios. De verdad nos pone a correr el hámster y hay cambios en nosotros.
Y con eso se crea un efecto dominó, mi hermano. Cuando la iglesia estudia y le toma un tiempo para leer eso y demás, empuja a los demás creyentes a estudiar y anima a los demás. Y entendemos por sabiduría de Dios, cuando sucede algo bueno o malo con la iglesia, saber qué decirle a la iglesia. Porque mientras que estemos aquí vamos a pasar por muchas necesidades. Pienso mucho en los amigos de Job, y a todos nos gusta el libro de Job. Dicen que todos amamos a Job, hasta que nos toca ser Job, ¿verdad? Pero tú lees el libro de Job y te das cuenta que los amigos, cuando llegan y lo ven, la primera impresión que tienen es, pues imagínate, conoces a Job con toda su opulencia y su diversión y demás, y de repente cuando lo ves, pues ya está tapelón, sin nada, todo lleno de llagas. Y lo primero que ven es, de lejos, lloran y se sientan con él, y dice que por una semana no dicen nada. Porque a veces no hay que decir nada, pero hay que estar, ¿verdad? Entonces a veces el hermano pasa por necesidad y pues como con Job hay que sentarse. O a veces hay que sentarse y compartirle este misterio. Entonces que Dios nos dé sabiduría como iglesia para crecer, para avanzar y para hacernos las preguntas correctas. Quizá decir, ¿quién es este hombre? Ya sabemos quién es. Pero la pregunta más importante es, Jesús dice, ¿quién dice vosotros que soy yo? Y que yo tenga esa respuesta en mi corazón. Como dijo Pedro, tú eres el Mesías, dice, el Hijo del Dios viviente. Por eso me encanta también cuando el pasaje vemos que la gente seguía a Jesús porque les daba de comer. Y se empezaron a ir y dice el Pedro, es que hay palabras muy duras. Y el Señor dice, pues también ustedes, el que tenga que irse, que se vaya. Y Pedro dice algo maravilloso otra vez. Ese Pedro era la onda. Pedro dice, ¿a dónde? ¿A dónde vamos? Pues, o sea, esa respuesta de Pedro me suena, pues ve de dónde vengo, ni modo que me regrese, ¿no? Sí es cierto, hay cosas difíciles, mi hermano, pero si no es con Cristo, ¿a dónde iremos? Entonces confiar en eso que Dios tiene para nosotros. A veces puede haber momentos difíciles, pero este misterio se fue revelando, hoy en día lo tenemos con nosotros. Y no sabemos todas las cosas, pero Dios el Espíritu Santo todos los días nos nutre y nos ilumina para poder leer aquí y también entender algo de nuestras vidas. Que el Señor sea en nosotros y que podamos entender eso siempre. Que Dios potencialice en nosotros todo aquello que Él va a utilizar para su gloria, ¿sí? Si hay un don en nosotros, si hay algo bueno en nosotros, si hay algo que podamos compartir nosotros, si hay algo en lo que podamos ayudar nosotros, que dejemos que Dios el Espíritu Santo potencialice eso en nosotros, para que eso se manifieste a la iglesia, que impacte a los demás, porque es el propósito de Dios en nosotros, ¿sí? Acompáñame a orar para terminar. Sí. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por este hermoso misterio, gracias porque fue de judíos a samaritanos y hoy hasta lo último de la tierra, y hoy hemos conocido nosotros, Señor. Gracias por la vida del apóstol Pablo, gracias por la sabiduría que le diste también, Señor, tanto en la revelación de tu palabra como en la iluminación de ella, y que hoy podemos leerla, Señor, y poco a poco también ir entendiendo cómo tu Espíritu Santo obra en nosotros. Rogamos para que seamos buenos instrumentos, Señor. Sabemos, entendemos y también creemos que no hay nada en nosotros que pueda ser bueno como tal, pero a través de ti, Señor, y potencializado en ti, sabemos que tú puedes hacer grandes maravillas, y que tú en tu gracia y en tu misericordia, Señor, has decidido así, que la iglesia sea la luz, que la iglesia sea quien comparta, que la iglesia sea quien lleve este ministerio y estos misterios también, Señor, y que la iglesia sea quien nos revele también a través de tus apóstoles, que fue el apóstol Pablo y los muchachos que aprendieron y predicaron y enseñaron. Y hoy en día en cada iglesia que se enseña tu palabra, que se abre, Señor, y que se comparte, que podamos tener esto claro en nuestro corazón, que tú eres la fuerza en nosotros y que tú haces bien en nosotros, Señor, que tú eres, que nosotros simplemente estamos aquí y confiamos en lo que nos vas a hacer crecer, Señor, y en cómo a través de nosotros puedas cumplir también todos tus propósitos, Señor, solamente como instrumentos. Rogamos que podamos entender eso en nuestro corazón, Señor, que confiemos y que podamos crecer en nuestra fe, sabiendo que tú haces todas las cosas y confiamos en eso. En el nombre de Jesús, amén.